Muy buenas tardes. Ya, bueno, me presento, mi nombre es Yasaray. Estoy en el tercer ciclo, mi carrera es sobre negocios y la materia es legislación laboral y tributaria. Mi docente es la licenciada Lisbeth del CISNE Angamarca. Estoy en el paralelo A. Muy bien. Bueno, este es un informe en el cual trata de las siguientes partes que son las que están ahí, el tema que se va a tratar más adelante, la introducción, el objetivo, desarrollo y los temas y los subtemas que se tratarán y más adelante de delimitar para su entendimiento. Sí, como ven, ahí se encuentran todas las partecitas para que ustedes se puedan identificar y ir guiando ordenadamente. Bueno, yo tras la breve investigación, tras indagar un poco en documentos, libros, etcétera, sobre la política del empleo laboral en el Ecuador. Bueno, primeramente, la introducción. Bien, primeramente daré a conocer sobre el tema del empleo que hay en nuestro país, que la mayor parte no hay trabajo, es más común en los jóvenes. Sucede en los profesionales también que las empresas obviamente van a solicitar experiencia, como bien dice, 1 o 2 años de experiencia para, digamos, para darles empleo. ¿Sí? En Ecuador. El contexto es muy similar. La desaceleración de la economía en general debido a la reducción del precio de las materias primas, especialmente el petróleo, la disminución de la inversión pública y la baja de la inversión extranjera directa ha generado problemas visuales en el mercado laboral. En los últimos años, el escenario se caracteriza por un deterioro de la calidad del empleo que se refleja en el aumento del porcentaje del empleo no adecuado, en la caída de los ingresos laborales, en el aumento de la informalidad, del empleo no remunerado e independiente, en el aumento de la tasa de la pobreza extrema por ingresos. En el empleo, o sea, el empleo es fundamental, por decir así, para sobrevivir las personas, porque en nuestro país, bueno, la vida diaria comúnmente lo que se gasta es dinero y dinero y dinero, o sea, poco o mucho se gasta. Bueno, el empleo es muy vital desde el punto de vista económico-social, ya que afecta de manera directa la vida de las personas, como bien les dije. El informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre las perspectivas sociales y del empleo en el mundo de 2018, muestra que el desempleo promedio mundial sigue elevado al alcanzar casi 190 millones de personas sin trabajo. De las personas empleadas, se estima que el 42% se encuentra en situaciones de empleo súper bajos, como bien dice, vulnerable. Bueno, el objetivo de los cuales yo he plantado son dos. Conocer sobre la política laboral en el Ecuador, reducir el desempleo, mediante políticas de reactivación productiva, reinserción laboral, capacitación y generación en empleo en el corto plazo. Bien, primeramente he dado a conocer lo que es la política laboral. Sí, ya, la política laboral. La aproximación sobre lo que es el deseable para los mercados laborales dependerá de los objetivos que se busque priorizar, de las dimensiones sobre las cuales se realice esta priorización económica, social, política, humanista, etcétera. Todas estas aproximaciones parecen enfocarse en objetivos diferentes que pueden muchas veces estar contrapuestas. Así, uno de los desafíos más grandes para la política laboral es atender los principales problemas de los mercados laborales, considerando sus diversas dimensiones, proponiendo una serie de políticas que alineen los incentivos tanto de los empleadores como de los empleados, sin desatender las condiciones laborales y sin obrar en detrimento de los beneficios sociales. En América Latina, uno de los principales problemas que enfrentan los mercados laborales es la informalidad. Al respecto, existe una amplia discusión y claro,
que un mercado tenga buenos resultados, siempre debe tener una iniciativa de objetivos planteados, que es lo primero que va a hacer, como también se necesitará ayuda de alguna política o mercado que tenga más experiencia. Entonces, así se reflejará buenos resultados positivos, al igual que siempre se necesitará una ayuda, es decir, un empleado que lo pueda ayudar en el puesto. Claro, muy bien. Se da también a conocer sobre la regulación de las relaciones de empleo. Bueno, aquí se dará a conocer un poquito sobre la discusión en torno a la regularización. Parte de la premisa que el mercado laboral es imperfecto. ¿Sí? La asimétrica de la información presenta en las tendencias laborales puede redundar en abuso por parte de los empleadores, carencia de incentivos por parte de los empleados e informalidad, entre otras consecuencias. Las dimensiones sobre cuánto se debe regular el mercado laboral presentan un desafío constante, ya que por un lado se busca que los empleadores no abusen de sus trabajadores, inviertan más en la preparación de sus empleados. Por otro lado, se busca fomentar que los empleados quieran quedarse en sus puestos de trabajo y que sean más eficientes. Entre las políticas que intervienen en las relaciones de empleo están las regulaciones de despidos y modalidades de contratación que hay fijas, temporales, indefinidas, periodos de prueba y subcontracción. Este tipo de políticas es esencial, pues afecta directamente sobre el bienestar de los trabajadores, así como en los incentivos de los empleados. Siempre se debe tener en cuenta los derechos de los trabajadores, ya que es fundamental. Puede tener consecuencias por denuncias o por atraso de pago y tener en cuenta las modalidades de contracción, que hay trabajos que no son seguros. Hoy en día existen trabajos fijos, temporales indefinidos, como también hay unos que los ponen a prueba para ver o analizar si rinden en el trabajo que se les asigne. En contexto, la mayor parte de las personas no conocen o no están informadas sobre estas modalidades que son muy importantes para los trabajadores y los jefes, por decir así. Ya, muy bien, muy bien. Situación del empleo en el Ecuador. Bien. En los últimos 20 años, América Latina ha vivido una época con una alta gravedad de prosperidad económica, lo que ha generado mayores oportunidades de trabajo, aumento de salarios y reducción del desempleo. Sin embargo, el nivel de informalidad del empleo, que todavía enfrenta la regulación del amplio Al-Inmod, sostiene que esta estructura de alta informalidad deriva en bajos niveles de productividad. ¿Sí? Este escenario también genera un mayor porcentaje de trabajadores que no cuentan con la protección necesaria para permanecer en el desempleo buscando un trabajo adecuado a sus capacidades, lo que produce emparejamientos laborales incorrectos. ¿Sí? Bueno, traté de un poquito de limitarles el tema. Ustedes entenderán. El tema que se trata es sobre el bajo desempleo que hay en nuestro país, que es Ecuador. Al igual que hay trabajadores, también hay muchos desempleos en nuestro país. Cada vez hay muchos desempleos, pero también cabe recalcar que está respetando el salario mínimo, que es que toda persona que no tenga un título debe cobrar. Una persona no debe ser explotada por el simple hecho de no tener un título, y es verdad. Una persona, hay veces que la mayor parte de sus jefes y los explota, por decir así, trabajan horas extras y hay veces que no les pagan. Y eso es una explotación, la cual pues no está bien y tendría como una denuncia, ¿sí? Bueno, de manera general, las políticas laborales buscan atender de al menos cuatro formas de los problemas antes mencionados. La primera se refiere a la regulación del gobierno en las relaciones laborales a partir de las normas de contracción. Normas de contracción quiere decir las anteriores que les mencioné, que son las de fija, a las de contrato, los trabajos de contrato, todo eso, las de indefinidos, ¿sí?
Bueno, y despidos, modalidades de trabajo, incremento o disminución de horas de trabajo, entre otras. La segunda se enfoca en promover los derechos básicos como la fijación de salarios mínimos. La tercera se enfoca en el poder de demanda y negociación del gobierno. Sí, y es algo muy importante. Eso es muy, muy importante para un trabajo, ya que tanto a los trabajadores como a los jefes les sirve muchísimo, muchísimo. Y a los trabajadores les puede beneficiar en algún momento que tu jefe no les vaya a pagar el salario este que les corresponda o el horario en el que trabajen. ¿Sí? Puede que los jefes, como les dije, las explotan. Ellos con todos sus derechos están ahí y denunciar a su jefe por explotación. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hay también las estrategias del empleo en medio plazo, que es el objetivo que les había planteado. Estrategias de corto plazo. Bueno, les voy a dar a leer una estrategia del empleo en el medio plazo. Es necesario reconstruir el Sistema Nacional de Capacitación Laboral, que fue en una gran medida privatizado, de forma que actualmente existe poca capacitación fuera de las grandes empresas. La generación del empleo rural puede alcanzarse mediante programas con énfasis en la construcción de infraestructuras, los riesgos, caminos, comercialización, acompañada de tecnologías apropiadas en semillas y suelos. Bueno, estos son bueno, estrategias de corto plazo. Corto plazo, el problema principal del corto plazo es el aumento del desempleo, abierto con consecuencia de la crisis financiera internacional. ¿Sí? Voy a decirles unas acciones posibles sobre el corto plazo. Aplicación del crédito y asistencia técnica para empresas pequeñas y medianas, apoyo a la construcción y creación del empleo en la construcción de infraestructuras, apoyo a la construcción, expansión significativa de programas de desarrollo rural con microcréditos, que sí nos beneficia un poco, ¿no? Bueno, la metodología. Para realizar el siguiente trabajo se realizó una investigación donde se ocupan artículos, guías de estudio, etcétera. Sí, aquí yo traté de delimitar cada uno de los temas que anteriormente ya les mostré y les fui delimitando un poco, un poco, un poco de lo que trataba. Y bueno, este trabajo es muy importante porque conoce sobre las políticas laborales del Ecuador, sabe los derechos que tiene el jefe y el empleado, sabe los derechos que puede, está lo que puede un empleado hacer, denunciar por, yo que sé, no pagar el sueldo justo, en la explotación, como les dije, del horario y así muchas cosas más, ¿sí? Son muy importantes estas modalidades, estas contracciones. En el marco teórico puse lo que trata en sí, ¿no? Para alcanzar los objetivos sociales se requiere de una estructura constitucional, leyes y normas que permitan gobernar y dictaminar políticas públicas necesarias, entre las que se destacan las políticas laborales, de tal forma que el gobierno las opta para incrementar y generar empleo, impulsar el mercado laboral, fomentar la igualdad de oportunidades, fortalecer el diálogo social laboral para buscar acuerdos, consensos y seguridad jurídica para trabajadores y empleadores que observen los derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué quiere decir política laboral? Aquí les puse un concepto pequeñito. ¿Qué quiere decir política laboral? Es el conjunto de acciones que dirige un gobierno al fin de regular el mercado laboral y fomentar el empleo. ¿Sí? En este corto ido, ustedes entenderán que la política laboral en sí trata de incentivar, por decir así, que las personas tengan buenos, como te les digo, no exploten a sus trabajadores, que trabajen de la mejor manera para que no tengan problemas ni denuncias y etcétera. Y así habrá menos desempleo en nuestro país. Les puse un poquito de más información. Ustedes más adelante lo podrán leer detenidamente sobre el tema. Les puse también la discusión bibliográfica. Un poco está resumido, como bien lo pueden leer. Está delimitado, muy bien delimitado sobre lo que trata las políticas laborales.
Y bueno, concluyo diciendo que la política laboral es muy importante para que te informes acerca de los derechos de un trabajador y cómo debes defenderte en caso de que no cumplan con las leyes establecidas. Concluyo tras la breve consulta que puedo conocer que hoy en día hay más desempleados jóvenes, al igual que hay empresas que necesiten trabajadores con experiencia mínimo 1 o 2 años de experiencia. También hay trabajos fijos, indefinidos y en ciertos casos por contratos que bien sabemos que eso no beneficia a una persona con necesidades. Sí, y es verdad. Cabe recalcar que las modalidades de contracción que existen en nuestro país no lo conoce toda la empresa que hay en nuestro país. Por lo tanto, puede tener muchos problemas, pero se dice que lo están poniendo en práctica las personas que obviamente lo están conociendo actualmente. Yo diría que este, hay que tener en cuenta que, los dije anteriormente, siempre los derechos de un trabajador son muy importantes. Pero en nuestro país de a poco le están conociendo, como les digo, estas contracciones que son muy importantes para un trabajador y el jefe, por decir así. Sí. Bueno, espero haya entendido sobre lo que trata la política laboral del Ecuador. Sí. Bueno, gracias por tu atención prestada y muchas gracias.